Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a este informe de pista del Gran Premio de Mónaco. Me encuentro aquí con los de últimamente siempre, la verdad. El señor Alberto Buenas. y el señor Enrique de Delta Data. Muy buenas. Y nada, vamos a hablar de de este paripé que ha sido el Gran Premio de Mónaco, ¿vale? Y quiero empezar con lo importante. Quiero decir que, vamos a opinar un poquito de qué nos ha parecido la estrategia esta que se ha inventado la Fórmula 1, el circo que se ha inventado de dos paradas obligatorias. Que creo que todos estamos de acuerdo que no ha salido como esperábamos. La estrategia esta de los equipos, de frenar a un piloto para que el otro consiguiese ir limpio. A ver, voy a empezar a decir mi opinión diciendo que para mí, a mí me ha gustado que se intente. Esto es algo que quiero recalcar. A mí me parece que Mónaco es un gran premio donde tienes que intentar alguna cosita, porque si no, con la regla de la bandera roja o un safety car o cualquier cosa, para mí te cargas completamente lo que es Mónaco. Y Mónaco debería de ser 78 vueltas al límite por los muros, entre muros, y no es así. ¿Qué pasa? Que las dos paradas no han funcionado, tampoco han solucionado el problema de pilotos yendo extremadamente lento. Así que bueno, creo que todos estamos de acuerdo, como he dicho, en que no ha sido una buena elección, pero yo estoy contento de que se haya probado. Me parece que hay que probar este tipo de cosas, sobre todo en este gran premio tan especial, y que tampoco me ha parecido una disaster class increíble. Es decir, yo el viernes y el sábado estaba preguntándome posibles estrategias de diferentes equipos y se comentaba por redes sociales, se comentaba en algunos vídeos que he visto. No sé, me ha parecido algo que le ha dado un poquito de picante al Gran Premio y que yo personalmente no veo para nada mal que se haya intentado. Me gustaría saber qué opina el señor Enrique de esto. Bueno, creo que es un poco. Aquí voy a echarme una pequeña medalla, lo que comenté la última vez en el último podcast, ya que una de las cosas que dije fue que dos paradas no creo que sería igual a mayor entretenimiento. Obviamente, sí que estoy de acuerdo con Dani en el que había que intentar algo y aunque no fuera la mejor opción, pues bueno, yo creo que la mayoría de aficionados a la Fórmula 1 el domingo por la mañana estábamos no sé si la palabra es ansiosos o pensando en qué diferentes estrategias podíamos tener por parte de los equipos. Pero bueno, la conclusión es que finalmente creo que no ha servido para nada, no ha funcionado. Todo el mundo estaba medio esperando un safety car o una posible bandera roja, como fue el caso de Verstappen hasta la última vuelta, que es lo único que tuvo un poco de aliciente. He visto a gente compararlo con el Gran Premio del año pasado, claro, en ese sentido ha sido mejor, pero bueno, es que el listón no estaba muy alto. Y, y nada, pues yo creo que es una norma que espero no verla el próximo año. Se ha visto que no ha funcionado. Al final estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo Carlos Sainz a posteriori, según acabó la carrera, en las que dice que al final estaban jugando como querían con las estrategias y para mí no tiene sentido ver este tipo de cosas en la Fórmula 1. Y no sé qué opinas tú, por ejemplo, Alberto. A ver, yo lo primero que quiero reivindicar es que el Gran Premio de Mónaco es intocable. Por mucho que haya gente que quiera sacarlo del calendario, para mí es imprescindible. Creo que es el aura que tiene, lo especial que tiene, lo histórico que es. Es un circuito legendario que tiene que estar siempre en la Fórmula 1, independientemente de que haya más o menos espectáculo en lo que es la carrera. La quali es la más interesante, la más espectacular de todo el año con muchísima diferencia, no creo que nadie tenga duda de esto. Y sinceramente, creo que o sea, el problema no es Mónaco, el problema son los coches, por lo cual hay que buscar solución a los coches, no al Gran Premio de al Gran Premio de Mónaco. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Dani, de que me parece genial que se haya intentado y creo que se tienen que seguir intentando alternativas, viendo que, pues, a corto plazo los coches no van a disminuir mucho, pero, pero es verdad que, bueno, no ha funcionado y pues se tienen que seguir intentando otras cosas y va a ser complicado que se encuentre algo. Pero de todas maneras, aún así, creo que no se debe quitar. Y nada, a ver, lo más importante es que vayan al límite. El problema, o sea, yo estaría contento si veo un Gran Premio de Mónaco en el que hay pocos adelantamientos o prácticamente no hay ninguno, pero van todos al límite, rozando los muros y que no van 3 segundos más lentos de lo que podrían ir en tiempo ideal. Entonces, con eso me conformaría. ¿Cómo se puede conseguir? Pues es complicado y hay que intentar idear alternativas. Luego he visto también mucha gente intentando retocar el circuito,
lo cual es complicado porque está entre calles, hay propiedad privada tampoco puedes cambiar, modificar muchas cosas, pero es que luego también la seguridad en Mónaco es muy importante, hay cosas que se cambiaron que perjudican a los adelantamientos, pero que son imprescindibles para que no haya, pues, para que no hayan golpes serios. Entonces, bueno, es complicado. No sé qué opináis sobre a lo mejor Yo, los cambios de circuito. a ver, antes de los cambios de circuito quería decir que me parece un desastre que en Mónaco un piloto pueda ir 5 segundos más lento que el piloto de delante con el mismo coche y que nadie pueda adelantarle. O sea, me parece que la Fórmula 1 ha fracasado en Mónaco como concepto, la Fórmula 1 actual. ¿Cuál es el problema? Que los coches no van a ser más pequeños a corto plazo, ni a medio, yo creo. La seguridad es muy importante y yo creo que el peso de los monoplazas con los motores híbridos cada vez va en aumento. Están sudando sangre, sudor y también lágrimas, si se puede sudar lágrimas, para intentar minimizar un poco el peso el peso máximo de los coches el año que viene y no lo van a conseguir. Los coches van a seguir pesando más. Entonces me parece muy, muy complicado. Yo en cuanto a los cambios, a ver, a mí me parece bien, como he dicho, que se hayan intentado las dos paradas. Me parece bien todo lo que se dice de que haya unos neumáticos especiales, que primero sería un coste extra para Pirelli, que no sé si están dispuestos a asumir, porque Pirelli cuando le digas esa idea te va a decir, vale, pero a poquina dinero, ¿sabes? Y no sé si la Fórmula 1 también está dispuesta a eso. Pero unos neumáticos especiales en Mónaco que se degraden mucho, mm, no creo que te libre tampoco del problema. Es que si puedes rodar 5 segundos más lentos, es más lento y que no te adelante nadie. Sí que es cierto que por tracción es más fácil adelantar, pero si pones el coche en medio, yo no sé quién te va a adelantar, ¿eh? Y también estamos hablando de que Alonso en 2022, sabiendo que no iba a poder atacar al de delante, se puso a rodar 4 segundos más lento para conservar neumáticos y en las últimas vueltas tirar. O si salía algún virtual, algún safety, cualquier cosa. Entonces me parece también que tampoco es la solución. En cuanto a cambios de circuito, yo llevo unos años, mm, bueno, últimamente no, pero en 2022, 2023, 2021 me dio por retocar todos los circuitos, porque los Fórmula 1 se habían quedado muy grandes para algunos de ellos. De hecho, en Abu Dhabi me hicieron caso con todos los cambios que yo propuse. Evidentemente no me leyeron, pero eran cambios lógicos. Y yo, una cosa de Mónaco que propuse, lo que pasa es que no sé si se puede hacer porque hay una rotonda, una fuente, algo así. Entonces tendrías que hacer obras en el Principado de Mónaco quitando una fuente o una rotonda, no sé lo que es, y lo veo complicado. Pero es la última curva. La última curva entre el pit lane y la curva en sí hay una carretera entre medias. Que si pasas por ahí, teniendo en cuenta que la Rascas fuese la última curva, que podrías hacerla, esto también lo he visto en Twitter, un poquito más, ¿cómo se dice? Sart. Un poquito más con Aguda, más... Sí, sí también lo he vaya, visto. que haya que frenar más, básicamente. Y que te puedas meter un poco más de dive bomb. Pero a la vez que a partir de esa curva fuese toda fonda hasta Santa Devota. Y en Santa Devota quizás también hacer un poquito el ángulo de la curva más agresivo. ¿Qué pasa? Que no sé si la seguridad en Santa Devota será suficiente. Si vas a fondo desde Rascas, tampoco sé si están dispuestos a quitar lo que haya que quitar para poder pasar el circuito por ahí. Que no es mucho, pero lo que haya es el centro de Mónaco. Entonces no es como una ciudad normal. Fuera de eso hay poquita cosa. La gente siempre dice alargar un poquito la frenada del túnel, haciendo algunas obras en el puerto, pero Sí, yo no creo que alargar la eso ayudase chicane. O mucho. sea, Sí, esto, yo he hacerla más visto lejos, posponerla, claro. pero yo creo que eso no ayuda. Es que sinceramente yo creo que eso no va a ayudar, porque Había escuchado también la posibilidad de al salir del túnel que los pilotos tengan la posibilidad, ya sea de una, dos o tres veces en toda la carrera, de poder saltarse esa chicane. ahí va yo. Yo iba a acabar con una idea que vi en 2022, creo que fue, en un, ¿Cómo? en un vídeo inglés, que fue una Joker Lap, un rollo rally. En plan, que haya una parte del circuito que haya que hacer 2 o 3 veces por carrera, sí o sí, y que sea o más rápida o más lenta. Y que sea obligatorio hacerla 3 veces. Yo qué sé, pues por lo que ha dicho Enrique, saltarse esa chicane. Aunque yo eso lo veo un poco peligroso realmente. Sobre todo porque cuando vuelves a pista del saltar de la chicane, están los pilotos que han hecho la chicane. Entonces, la diferencia de velocidad ahí sería complicada. Pero alguna calle, alguna cosa que haya que hacer 3 curvas de 90 grados, por ejemplo, a la entrada del túnel hay una rotonda
que por ahí caben los coches perfectamente, que el circuito hace así, a la entrada del túnel, ¿no? Que es donde se estrelló Bortoleto. Como Pues una hay aquí especie una de long carretera, lap. claro, una long lap, que hay una carretera aquí que tú puedes hacer, que es más larga, que yo lo propuse también para alargar la recta del túnel, pero realmente es el mismo Interesante. problema. En la recta del túnel no se va a adelantar por alargarla a 50 metros. Entonces, pues ahí puedes hacer una Joker Lap, una que no sería Joker porque sería más lenta, porque las Jokers son más rápidas, pero una Long Lap, como ha dicho Alberto, y oye, no sé, es por darle picante, porque por decir, tienes que ir a tope porque tú no sabes cuándo tu rival va a hacer esa vuelta extra, esa curva extra. Es incentivar como sea que los pilotos vayan a tope. Y ya hemos visto que con más paradas no lo incentivas. Sí, esa idea a mí me parece mucho más interesante. Lo de la trazada más rápida, yo lo he pensado y creo que no podría salir, porque al final, como el que va adelante es el que decide, podría pasar lo mismo. El que va adelante del pelotón lo hace 3 veces seguidas, o una vez, o las que sean, y vuelve a formarse el pelotón detrás. Porque una vez que tú ya has No, tiene hecho, que ser más digamos, lenta. Sí, claro, tiene que ser más lenta, tiene que ser un long lap tipo MotoGP, algo así, ¿no? Más o Claro. menos es sí. lo que comentaba Dani. Un zigzag, a lo mejor, algo de eso. Sí, pero es que, bueno, es que no puedo poner imágenes aquí, pero es eso, es en la entrada del túnel hay una curva perfecta para hacer eso, que en lugar de hacer las dos después de lo EPS, las dos hacia el mismo sentido, hay una curvita así. O quizás se podría hacer un drive-thru obligatorio, por ejemplo, se me ocurre. Quizás, algo así, también, no es Así malo. no tienes que retocar, por ejemplo, si hablamos de retocar temas de circuito, Pero, ahí no habría que... pero realmente un drive-thru es que estamos teniendo el mismo problema, ¿eh? Que una parada extra. Incluso con la long lap también, porque el piloto de atrás ralentiza posta si es tu compañero y tú haces la long lap. Es difícil, es muy difícil, muy Ya, complicado. es muy complicado. Hay que hacer que Mónaco tenga un punto de adelantamiento donde se puedan adelantar 7 pilotos en toda la carrera. Que no digo 35, digo 7. Con Ujú. 6, 5, 7, 8 adelantamientos, ya el de delante tiene el peligro de que no puede ir 5 segundos más lento. Quizás puede ir uno, pero no 5. Pero más Bueno, que los adelantamientos, me parece más importante lo que hemos dicho de que vayan rápido. O sea, creo que claro, pero yo, para que vayan rápido tienes que tener riesgo de perder la posición. claro, pero no Correcto. porque te adelanten. O sea, a mí me da igual que no sea, que sea porque te adelanten en pista. Ya llega un punto en Mónaco que me da igual que sea porque te adelanten en pista porque lo Sí, veo sí, yo igual, ¿eh? complicadísimo. O sea, yo con Pero que es que, vayan a ritmo de quali, en plan, apretando a tope, tipo como si fuese quali, un poco menos como en el resto de carreras, yo me conformo, ¿sabes? ya, Pero, pero es tan complicado. hmm, En fin, si queréis pasamos un poco de tema, si no tenéis nada que añadir. sí, no, no. Ujú. Podemos hablar un poquito del señorito. Bueno, espérate, no sé si se ve. Esta es una camiseta de Lando Norris. No me matéis, alonsistas, que sé que muchos le odiáis. A mí me cae bien, la verdad. Pero bueno, tengo camisetas de muchos, ¿eh? No es que sea yo aquí el mega fan de Norris. Para mí, Lando Norris ha dado. No, no ha dado un paso adelante, ni ha dado un puñetazo en la mesa, ni nada parecido. Pero sí creo que ha hecho el fin de semana que él mismo necesitaba. Lando Norris necesitaba esto en Mónaco, precisamente. Necesitaba hacer la pole, necesitaba una carrera sin problemas, controlándola, incluso con el ritmo de Leclerc haciendo la vuelta rápida en la última vuelta. Para mí, Norris ha ganado mucha confianza en este fin de semana y si vamos a ver si se confirma, tanto en España como en los siguientes grandes premios, aunque ya no hay una semana solo entre medias, pero sobre todo en España, a ver si se confirma que Norris tiene esa confianza en sí mismo que quizás ha perdido desde mitad del 2024 y que creo que es lo más importante. Él mismo lo dijo. Él mismo dijo que necesitaba este gran premio, necesitaba esto para hacerse ver a sí mismo que vale. Y que son unas declaraciones que seguramente serían muy criticadas. No lo dijo exactamente así, no me acuerdo ahora las palabras exactas, pero y sí que es cierto que denotan que, pues lo que todos sabemos, que Norris no tiene no la mentalidad, sino la confianza necesaria como para decir, soy el mejor. O sea, Norris yo creo que sabe que no es el mejor, pero creo que la diferencia entre el Norris que es bueno y el Norris que es muy bueno es cuando se cree capaz de pelearle a los mejores. No cuando cree que es mejor, porque yo creo que Norris no cree que es el mejor, pero sí que se puede creer capaz de pelearle a los mejores. Y creo que puede ser, ojalá, ojalá porque así tenemos una lucha, puede ser un punto de inflexión en este año. No sé qué opinas, Alberto, tú de eso. Sí, a ver, yo creo que el Gran Premio de Lando Norris es muy sólido. Mm, yo creo que ha conseguido lo que en otras qualis sobre todo no estaba consiguiendo, que es clavar la última vuelta. Porque realmente tampoco es que haya estado por delante de Piastri en todo
el fin de semana. O sea, yo creo que han estado intercambiándose posiciones o incluso me ha parecido ver a Piastri por delante en muchas vueltas. Y simplemente ha sido pues, que en la última vuelta de Q3 pues ha conseguido marcarse un tiempazo y sacarle casi 2 décimas a Oscar. Y creo que al fin y al cabo él es más rápido por naturaleza que Piastri y no lo estaba demostrando en ninguna quali, porque Piastri, pues a lo mejor por arriesgar menos, por lo que sea, pero estaba quedando por delante siempre o casi siempre. Y bueno, pues lo ha conseguido materializar ese punto, ese puntito que tiene de más. Y luego ya en carrera, pues yo creo que ha gestionado súper bien, la verdad. Y ya pues la última vuelta, un poco para demostrar el ritmo que tenía. También pues un poco más reivindicativo. No sé, es que tampoco hay mucho que decir de lo que ha hecho Norris, al fin y al cabo. Y hay una Creo cosa, que Alberto, que has comentado que no estoy de acuerdo, y es que has dicho que Lando ha estado por detrás casi todo el fin de semana. Yo te no, digo casi que todo de tampoco. la... En plan, que se han intercambiado un poco, en plan. A ver, yo creo que no es que se hayan intercambiado, es que han estado muy cerca, pero esto es algo que estamos viendo durante todos los fines de semana. Por ejemplo, en Free Practice, Norris ha estado por delante en dos de las tres sesiones, y en clasificación ha estado por delante en todas las sesiones, perdón, en todas las vueltas, salvo una. Si no me equivoco, en todas las sesiones también, y en las últimas 5 vueltas, es decir, han tenido 2 de Q2 y, no, perdón, creo que han sido 3 de Q2 y 2 de Q3, ha estado por delante en las últimas 5 vueltas. Eso es muy importante, ha tenido un ritmo en torno a 1,5 décimas en esas últimas vueltas más rápido que Piastri, y en la última vuelta es donde ha sacado un poquito más de diferencia, prácticamente casi 2 décimas, y logró hacerse con la pole con un coche que a mí, sinceramente, me ha sorprendido más McLaren que Lando Norris, porque al final yo sé, bueno, que vamos a decir, por redes sociales, sobre todo, a Norris se le infravalora muchísimo. Yo tengo claro que Norris, en cuanto a velocidad, es de los mejores pilotos de la parrilla, no me cabe ninguna duda. Lo ha demostrado en estos últimos años, y este año, aunque no esté, digamos que sea uno de los años que más está fallando, en torno a lo que ha comentado antes Alberto de la última vuelta, la velocidad está ahí, siempre se queda a unas pocas milésimas de Piastri. Y la última vuelta que hace Norris es espectacular, pero lo que he dicho, me ha sorprendido más el McLaren que el Ferrari, porque no sé si opináis igual, pero todos veíamos como a Ferrari muy candidato o muy por encima en los intentos de FP2, de vuelta rápido, en los intentos de FP3, en el ritmo de carrera. Sobre todo veíamos a Leclerc como con ¿Ferrari o Leclerc? Claro. yo diría que Ferrari en general, porque Hamilton estaba muy cerca también en todas las estimaciones, al menos las que yo he realizado estaba muy cerquita. Y en clasificación se ha visto así, pero a partir de Q2 y Q3, McLaren, vamos a decir que ha puesto ha sacado el extra, así de claro, y los pilotos también, y sobre todo Lando Norris con esa última vuelta, no te diría que perfecta, porque a mí me parece que Leclerc tuvo un poco más de mérito la vuelta que hizo que la de Lando Norris, pero igualmente al final lo máximo que puedes aspirar es hacer la pole, y es lo que hizo Lando Norris, así que Yo, por esa parte nada que reprocharle. yo tengo una pregunta para vosotros y es que mm, Piastri en la carrera no lo visteis como que iba un poco, con el gancho, en plan como que le costaba llegar Yo, a yo los pilotos Piastri porque creo encima rozó que los se la muros, ¿eh? pelaba. Yo sinceramente creo que a Piastri se la pelaba. O sea, no tenía ninguna intención de atacar a Leclerc. Porque no podía. Y segundo, porque yo creo, sinceramente, que, es que no ha empujado en toda la carrera. Solo empujó cuando le dijo el ingeniero que se pegase a Leclerc para darle un poquito Mm. de por saco a las últimas vueltas. Pero por lo general yo no he visto. Es que es lo mismo de siempre. Con los pilotos de McLaren nunca sabemos si es que uno tiene más ritmo que el otro, o están gestionando, o nos ha pasado en 3 o 4 grandes premios este año, que es complicado decir, ¿ha sido Norris más rápido que Piastri? Yo diría que sí, Pero luego, tío, te pero veías imágenes rozando prácticamente el muro. Tenías a un Verstappen sí, en ralentizando Santa mucho la Devota, ¿no? marcha y aún así no se acercaba. Yo qué sé, tío, mínimo acércate una vuelta o dos a ver si encuentras un Ya, y al principio resquicio. también Verstappen le estaba atacando a muerte. Claro, Es no sé, verdad. me dio la sensación de que a lo mejor le faltaba un puntito más. Pero claro, Sí, teniendo puede en cuenta ser, que ¿eh? iban 5 segundos más lentos, 4 o 3, no sé cuánto irían, me resulta Ya. muy extraño, la verdad. Entonces, por eso también Yo, me lo yo, no, preguntaba. yo no estoy de acuerdo aquí en este punto con vosotros, porque analizando el total de 16 vueltas, que son representativas de carrera de Piastri, en las que está en aire limpio y rodando, no vamos a decir que al máximo, pero rodando a un ritmo muy rápido, y otras 16 de Lando Norris,
salía que se ha quedado a 33 milésimas del ritmo. Por tanto, vamos, yo creo que el ritmo del domingo me parece que es representativo en este sentido, porque realmente eran vueltas en aire limpio donde le pidieron a Piastri que apretara y a Lando Norris también. Pero no me parece que podríamos valorar la carrera de los pilotos, la mayoría de los pilotos por el domingo, ya que básicamente, bueno, yo entiendo que Piastri vería que es, si yendo 4 segundos más lento, incluso con coches peores, no puedes adelantar, pues ya no te quiero decir entre un McLaren y un Ferrari, con esa supuesta, o más o menos en torno a 1 o 2 décimas de igualdad que podría haber para adelantar. Lo que ha comentado Dani, que una vez que sabes que no puedes adelantar, pues dejas de intentarlo en ese sentido, no tienes alicientes, que es un poco lo que quizá le pasó a Hamilton, que ya hablaremos ahora. Que Sí, realmente pues Mónaco nunca ha sido un circuito, incluso con coches más pequeños, que haya habido un adelantamiento por la victoria. O sea, yo no recuerdo nunca un adelantamiento por la victoria en Mónaco. Ni siquiera con, que eso ya eran coches grandes, con Ricciardo sin RS, ni siquiera con Vettel las ruedas en las lonas en 2011, con Alonso detrás, ni siquiera, no me acuerdo de ninguna más opción. Yo me acuerdo de un intento de 13, Hamilton y Verstappen en 2019, sí, que se llegaron a tocar al final de la salida del que túnel. yo pensé, porque yo había, o sea, yo esta opinión de que nunca había visto un adelantamiento por la victoria en Mónaco, o por el segundo o por el tercero, es una opinión que tengo de muchísimos años. Y me acuerdo que en 2019, cuando Verstappen lo intentó, dije, qué huevos. En plan, me parece el único que lo intentó de verdad. Y dije, mm, chapó. Y pues eso lo es a lo que intentó, quería, o sea, lo que querías comentar ahora, tío, que por lo menos, o sea, a mí no me parece bien que Piastri no presione. O sea, si tú no ya. presionas, el de delante seguro que no va a cometer ningún error. Entonces, que hay un 99,9% de que aunque presiones no vaya a cometer un error, sí, tío, pero aún así, sé un poco ambicioso, no sé. O sea, Es que creo, luego te pasa lo de Gasly, te quedas sin frenos, tío. Es que es una movida. ya, pero mira Sí, pero Leclerc, también McLaren le pidió a Piastri que ralentizara en cierta parte de la carrera, puede porque ser. pasó de rodar en 14 medios a rodar en 16. O sea, eso Sí, no sí, puede no es ser, yo no le achacaría la culpa al por piloto. llamar poco ambicioso a Piastri, sino en general, ya da igual, o sea, de manera impersonal, sin asociarlo a ningún piloto. A mí me parece poco ambicioso no intentar para que el otro cometa algún error, o sea, cualquier resquicio que puedas encontrar, una pasada de frenada, que tenga que ir un poco más al límite, no sé. Ya. Leclerc daba la sensación en algún momento que, bueno, que podía tener alguna chance si Norris se equivocaba algo. Pues esto, nada que ver con el podcast. Me he puesto así antes y, en plan, yo que a alguno le acabo de reflejar, en plan cristal, ¿sabes? Como cuando matas hormigas. Bueno, lo he visto en los dibujos, yo nunca lo he hecho. Pues igual. No estoy tan blanco, ¿vale? O sea, soy blanco nuclear, pero no tanto. Y blanco nuclear el mono del señorito Leclerc, porque una absoluta locura en Mónaco. El piloto monegasco sigue siendo el rey de Mónaco. Yo me quedo sin ninguna duda con la radio del sábado, de cuando pierde la pole. Lo que es Leclerc en Mónaco, yo lo he visto pocas veces en mi vida, ¿eh? O sea, esa superioridad, esas ganas que tiene, esa motivación de hacerlo todo perfecto, de conseguir la pole, de ganar. No sé, con todos los reveses que se ha dado en Mónaco, que siga así con ese hambre. Bueno, quizás también es lo que hace que tenga tanta hambre, pero no sé, me gusta mucho Charles Leclerc en Mónaco y creo que al que no le gustó mucho fue a Hamilton. No sé qué opina aquí Enrique de esto. Sí, a ver, soltando un poco o comentaros los datos que podía analizar, ambos Ferrari hicieron 9 vueltas en clasificación. Bueno, Leclerc fue más rápido que Verstappen en las 9, no llegó a superarle Hamilton en ni una sola vuelta. Y el promedio total del conjunto de todas las vueltas fueron más de 3 décimas. De promedio, lo que le sacó Leclerc a Hamilton. Y después en ritmo de carrera, utilizando únicamente vueltas representativas, sale aproximadamente, que es un dato que llama mucho la atención, casi 6 décimas que le metió Leclerc a Hamilton por vuelta. Es una barbaridad, lógicamente. Igualmente, como he dicho antes con Piastri, digo lo mismo con Hamilton. Bueno, yo creo que está claro que Hamilton fue más lento que Leclerc en tiempo por vuelta, en ritmo de carrera, pero no sé si achacarlo a 6 décimas a pesar de ser tiempo representativo. O sea que Hamilton parece uno de esos pilotos que en cuanto no tiene grandes alicientes o no tiene grandes objetivos a corto plazo, hablamos de carrera, parece que no da ese extra y no aprieta con los demás. Y quizá los ritmos, eh, tanto de Hamilton en ese momento, pues no eran igual de representativos que podía ser si hubiera apretado al máximo, pero igualmente la diferencia que ha tenido entre Leclerc y Hamilton este fin de ha sido abismal. Sí, Sí, totalmente de acuerdo.
O sea, no sé Alberto qué opina, pero para mí es eso, es lo que he dicho antes, la diferencia que mete Leclerc en Mónaco a sus compañeros. Que por cierto, quería aquí reivindicar a Carlos Sainz, porque mm, no sé si la gente es consciente. A ver, en España sí, pero no sé si en el resto del mundo es consciente de que Carlos Sainz en 2021 lo hizo, lo comparo con 2021 porque es su primer año en Ferrari, lo hizo mucho mejor de lo que está haciendo Hamilton este año. Yo ahí lo dejo. Y Alberto, comenta. Nada, quería comentar que se está infravalorando realmente a Hamilton. O sea, todo el mundo ya es como no. O sea, para quitarle un poco de mérito al Leclerc o para defender a Hamilton, ya sea por una cosa o por otra, ya se tiende a decir que no, que Hamilton está guase, está, y que no, y ya está. Entonces es como, a partir de ahí tú ya no puedes considerar que el Leclerc está a un nivel altísimo. Y no, tío, yo creo, sinceramente, otros grandes premios sí que me da la sensación de que Hamilton ha estado mal, que ha estado lento, que no se ha encontrado cómodo con el coche, pero yo sinceramente creo que la vuelta de Hamilton en quali es bastante buena. Pero es que aún así, Leclerc le saca 3 décimas. O sea, Leclerc tenía una superioridad no con Hamilton, sino con el resto de pilotos en Mónaco muy palpable. Es que desde los libres lo veías arriba, tenía una facilidad para sacar la vuelta, que si 5 décimas, que si 4 décimas, que luego, pues a lo mejor él apretaba más que el resto. Puede ser, tío, pero lo ha comentado Dani, ese hambre, esa ambición que tiene, yo creo que le hace dar un plus, un extra, que luego al final, no sé, es que además tiene un aura, o sea, con la manera que tiene de Sí. pilotar, o sea, tiene aura en Mónaco, Es que ahora que está Leclerc. tan de moda la palabra aura, es que no, ¿qué piloto podríamos decir Hamilton en Silverstone? Pero es que yo creo que ni eso. O sea, lo que hace Leclerc en Mónaco y la historia que ha tenido Leclerc con Mónaco de desgracias, básicamente, por la enormísima mayoría cosas que no son su culpa o que podrían haberse evitado, más o menos, a mí me parece que tiene un aura brutal. Y llega a Mónaco, y independientemente de que a mí me guste Leclerc, que me gusta muchísimo, yo quiero que gane Leclerc, tío. O sea, llega a Mónaco y quiero que gane. Evidentemente, si no está frenando arriba. Pero quiero que gane. Entonces, eso resume mucho de lo que me gusta Charles Leclerc en Mónaco. Sí. Y no sé si Enrique quería decir algo. No añadir mucho más de lo que he dicho, básicamente. Yo creo que el ritmo de clasificación lo dice todo. Lo que ha hecho Alberto, yo también creo que la vuelta de Hamilton no fue ningún desastre. Tampoco creo que no que fuera espectacular la última de Q3, pero el que mejor, para mí Leclerc ha sido el piloto del Gran Premio. No sé si estás de acuerdo, pero Sí, para mí ha sido 100%. el que mejor ha estado junto con Fernando. Yo le pongo a Leclerc un pelín por encima, pero para mí Fernando y Leclerc son los dos pilotos del Gran Premio. ¿Quiénes diríais que, bueno, Alberto que ha puesto notas? Yo, porque lo estuve pensando al final de la carrera, que para mí era Leclerc, porque vi un tuit al respecto, de no sé a quién estaban poniendo, porque estaban poniendo creo que a Norris como mejor piloto. Y yo dije, existe Leclerc, para Sí, mí no. mejor. Y luego delante de Fernando, o detrás de Fernando más o menos, puse a otro piloto y no me acuerdo ahora. No sé si puse a Max incluso, No, yo he puesto que a no sé si está Norris. aquí muy de acuerdo Enrique, si quiere comentar algo de Max. Yo he puesto un 7 Eh, para Max, ¿eh? yo he puesto a Leclerc como mejor, a punto del sobresaliente, no se lo he dado porque creo que ese sobresaliente quizás sería el haber conseguido la pole, que hubiera sido, bueno, lo dicho, poner al coche un pasito por encima del McLaren, que para mi opinión no lo estaba, como podéis ver en los rendimientos, que en la estimación sale aproximadamente 2 décimas y media por detrás, y él se quedó a 1 décima de hacer la pole. Lo que si hacéis la resta, bueno, pues ya os sale que bajo mi punto de vista o bajo nuestras estimaciones, Leclerc hizo 1 décima y media más rápido del tiempo final de Norris, teniendo el descuento del coche, claro. Quizá el piloto que comentabas, Dani, quizá puede ser Hadjar. Hay gente que le ha dado mucho valor a la actuación que le hizo Hadjar. Yo no tanto, Eh, la an- verdad. antes antes hablábamos un poco de los de Verstappen, que me has preguntado justo, y con esto termino esta parte. Bueno, yo creo que Verstappen, un tío que le mete 6 décimas a su compañero en Q2 y le mete 4 décimas promedio en todas las vueltas de clasificación. Yo creo que ha sido quizá el peor gran premio de Verstappen esta temporada, pero de ella decir que fue un gran premio mediocre, bueno, creo que hay un paso grande. Creo que ha sido un buen gran premio de Verstappen. Es cierto que ha tenido poca competencia, porque como podéis ver en las estimaciones, el Red Bull estaba muy semejo en cuanto a la estimación de rendimientos con Williams y Mercedes, y los dos Williams fallaron en sus vueltas, estrepitosamente además. Antonelli acabó en el muro,
Russell tuvo un problema mecánico y Tsunoda no estaba. Por tanto, Verstappen en ese sentido no tenía competencia porque los dos equipos de arriba estaban demasiado lejos. Quizá el que le podía haber achuchado un poco, por así decirlo, ha sido Hamilton, pero no lo hizo y la zona media también estaba un pelín por detrás. Entonces, en ese aspecto, Verstappen ha sido el único fin de semana que no ha mejorado su última vuelta. Se ha quedado a tan solo unas 60 milésimas aproximadamente, entonces lo he dicho. No creo que haya sido un fin de semana perfecto de Verstappen, pero yo considero que el fin de semana de Verstappen ha sido muy bueno y en cuanto a posición únicamente no se le puede reprochar nada, ni mucho menos. Luego se habla de que se podían haber colado ahí los dos Williams, los dos Mercedes delante de Verstappen, ¿eh? O sea, hubiese sido una carrera completamente distinta para Max. Y yo La también quería vuelta reivindicar de, un la poco. vuelta de Dime. Albon en Q2 es, es una barbaridad. Y es Albon, que tampoco es que sea Verstappen. O sea, tenían un potencial en Y quali luego en muy Q3, grande. tío, Que no me acuerdo, es que no me acuerdo exacto, pero es nada, que la hizo lía. mejor No vuelta sé que dónde la Verstappen, lía, ¿eh? pero la lía. O sea, no, me refiero que en Q2 hizo mejor vuelta que Ah, Verstappen. sí, sí, O sí. sea, Claro, por eso digo. hizo un vueltón. Es lo que hemos hablado otros fines de semana del RB, que en Q1 pasan por meta, se pone primero, se pone tercero. En Q2 uno cae, pero el otro hace sexto. Y luego llega Q3, Sí, sí. hace noveno, octavo. Es como ese coche no está para estar ahí, tío, está para estar más arriba. Muy desperdiciado ese Williams. O sea, aunque aquí en los rendimientos, por ejemplo, a Enrique le salga por delante Red Bull, o sea, yo estoy casi convencido de que subes a Verstappen a ese Williams, porque al fin y al cabo son Bueno, pero estimaciones. 40 milésimas, Alberto, puedes interpretarlo Nada. Sí, 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 como por eso, por igualdad. eso. Me Pero refiero, al que, final es una estimación. Lo importante es tener más o menos una situación. Que un equipo esté a veces una milésima o dos por delante no, claro, no por quiere decir eso. nada, ¿sabes? Podría Sí, ser. es lo que te quería comentar, que son estimaciones, pero que yo Ujú. personalmente, o sea, yo creo que subes a Verstappen a ese Williams y lo hace y están más cerca de los de arriba que en ese Red Bull. Luego ya son estimaciones y es muy complicado hacerlo y al fin y al cabo tienes que objetivarlo de alguna manera y me Ujú. parece bien que esté así, pero Sí, pero al mi final es un poco sensación, lo que he comentado. Sí, es un poco lo que he comentado antes, que Verstappen, estamos tan acostumbrados a que haga todo perfecto y todo absolutamente increíble, que cuando hace un fin de semana bueno, lo concebimos como un fin de semana regulero. Porque es lo Es que dicho, los dos Williams y uno de los Mercedes fallaron teniendo un coche similar en cuanto a rendimientos. Entonces, ¿qué se le puede decir a Verstappen? yo quiero comentar una cosa. Eh, Cuando todos vimos la temporada 23 de Verstappen, a nadie se le ocurrió o se le pasó por la cabeza decir que Verstappen es irregular, ¿vale? Entonces, cuando no puede ser que, o sea, ¿creéis realmente que Verstappen ha hecho un peor fin de semana que, por ejemplo, en Japón, que ganó y para mí fue un 10? O sea, a lo mejor sí, ha hecho peor fin de semana, pero ¿cuál es la diferencia entre Japón y este? Porque no, para mí la diferencia es que el para mí Red Bull no sí. estaba. No, para mí sí, O sea, es que para mí la vuelta de Q3 no es Verstappen. O sea, Correcto, quiero decir, correcto. que no es mala, ¿eh? O sea, yo le puse un 6 y pico, 7 teniendo en cuenta que yo puntúo bajo ya de por sí. O sea, que a lo mejor es que no me acuerdo, lo tengo aquí, voy a mirarlo Sí, en sí, un sí. momento, pero que a lo mejor tenía 5 pilotos por delante que habían hecho mejor quali para mí, ¿sabes? Que es que ese es el caso de Verstappen, que en el peor de los casos tiene 5 pilotos solo que lo han hecho mejor que él, el resto lo hacen peor. O sea, yo en este caso tenía a Verstappen, También es 2, cierto que 4, 6 pilotos por delante. Pues no, o sea, no es mala si quali. hay que decir uno, dos, tres circuitos que serán peor a Verstappen, para mí son Mónaco y Bakú. Entonces, bueno, Puede ser. dentro de lo que cabe, me podría cuadrar ese que no mejorase en el último intento de Q3, un poquito así, no 60 hacer un... milésimas, ¿eh? No mejoró 60 milésimas. Ya, pero no mejoró Ya, con pero respecto a su primer intento. Es que la vuelta de Sí, sí, Q2, que no lo defiendo, pero es lo que digo. Si esto para Verstappen le podemos decir como un ataque, le sí, podemos claro, hacer como un claro. ataque entre comillas, claro, ¿que hay que claro. hacerle a los Williams, por ejemplo? Sí, sí, ¿Sabes? está claro que... Eso No, los Claro, Williams yo a los claramente no. Williams le puse un 5, a Albon le puse un 5 ya se hizo un 3 y pico. Es que, al final me parece un halago el decir que el peor fin de semana de Verstappen en esta temporada haya maximizado resultados. O sea, Claro. ese dato, Es que esa, siempre esa lo frase hace. para mí es espectacular. Es que siempre lo claro, hace. Es un animal. para mí en este Gran Premio solo hay 5 pilotos que han sido mejor que él. Bueno, 4 realmente. Enumera. Leclerc, Norris, Ocon y Alonso. No por orden, pero esos Grande 4. Esteban. Yo creo que yo a Ocon no le metería ahí, cuando su compañero de equipo ha sido más rápido en las 4 vueltas. Ya, pero es verdad que ha quedado noveno con el Haas. O sea, en quali. Y luego Sí, sí, acaba pero, sí, quedando sí, pero es que sexto. el Haas Sí, tenía que sí, mucho es un potencial, melón. ¿eh? Es un melón que hay que abrir, lo del Haas. El Sí, sí, No, Haas. no sí. me hubiera parecido, por ejemplo, extraño
y te lo digo verdad, que si Berman hubiera tenido una buena clasificación, hubiera podido acabar hasta por delante de Verstappen. Porque el ritmo estaba ahí. O sea, si Berman de promedio ha estado 2 décimas por encima del tiempo de Ocon, incluso más de 2 décimas, pues casi prácticamente 3, si tú haces la resta, se hubiera quedado, hubiera hecho en torno a un 17 en Q3. Verstappen hizo un 16. La que le está cayendo a Alberto por no tener en cuenta las vueltas de Q1 de los Haas, ¿eh? Una locura. Sí, sí, sí. O sea, no, es verdad que esa me la comí. O sea, que lo hemos estado hablando antes por Twitter, esa me la Sí, es que comí son un cosas que poco. pasan, tampoco. O sea, es Lo importante complicado es que analizar. Además, luego. sin F1 TV es muy complicado porque no tienes la onboard de cada piloto. Pero bueno, eso. No, y Es aunque verdad. tengas F1 TV, si no tienes la telemetría no puedes saber cuánto tiempo Claro, había perdido Berman, exactamente. porque al final, bueno, para la gente que no lo sepa, Sí, coméntalo. Berman tuvo 10 posiciones de penalización en Free Practice. En mi opinión, súper injusto. La situación es que sacan bandera roja, le pilla él haciendo una vuelta rápida y hay un coche lento delante, que si no me equivoco es Carlos Sainz. Justo sale la bandera roja y en cuanto sale la bandera roja, pisa freno, reduce velocidad muchísimo. Pero, claro, Sainz estaba parado a la derecha, le estaba dejando pasar y eso lo ha considerado la FIA como un adelantamiento bajo bandera roja y le han metido 10 puestos Vergüenza. de sanción. Bochornoso. Eso ha hecho que en clasificación, salvo que clasificara muy arriba, le iba a dar igual, porque los 10 puestos de sanción le iban a lastrar mucho, y entonces la estrategia de Haas en clasificación consistía en dejar rodar a Ocon, y cuando vieron que Berman podía tirar a Ocon de Q1, había posibilidades, le dijeron a Berman en sus 2 últimas vueltas que levantara en línea de meta para que no hiciera un tiempo competitivo. Y lo dicho, Berman iba a hacer las 4 vueltas, y digo iba a hacer porque es que levantó en la. No es que le dijeran de levantar en el primer sector, es que le dijeron de levantar cuando ya solo le quedaba ir a fondo. Y para que os hagáis una idea, el tiempo de Ocon en Q1 fue 1:11.839, que se quedó a 6 décimas de Leclerc, que fue el mejor de la sesión, que es un tiempo muy competitivo. Bueno, pues Berman iba a hacer un 11.5, además exacto. Si hacéis la resta eran exactamente 884 milésimas las que venía mejorando su tiempo Berman. Se hubiera quedado a 2 décimas del mejor tiempo de la sesión en Q1. Por lo que, bueno, lo hemos comentado en varios programas ya. Para mí Berman demuestra una vez más el talento y la velocidad que tiene y, bueno, sin duda para mí está siendo el rookie de la temporada. Que Sí, ya hay pues mucha la gente verdad es que diciendo que es Hadjar. Otra vez. a mí me parece una vergüenza eso. Yo lo siento mucho y no es por desmeritar a Hadjar, que creo que está haciendo una grandísima temporada. Pero al menos es que yo que estamos, o sea, estamos un poco con la cabeza en que los rookies tienen que estrellarse cada 2 carreras, que tienen que cometer muchísimos errores, y cuando llega uno que no lo hace, pues se le tiende a, para mí, sobredimensionar, que tiene mérito, tiene un mérito terrible, porque sobre todo Hadjar no era un piloto que venía en categorías inferiores arrasando, y para mí lo está haciendo muy bien en Fórmula 1, se está ganando su asiento, lo está forjando a hierro, al menos esta temporada, y a ver las siguientes, pero para mí lo que está haciendo Berman, lo que pasa es que lo que está haciendo Berman no se ve, porque lo veis vosotros, lo ve Enrique, lo veo yo cuando hace una parada y veo los ritmos luego, pero no lo ve el público general, lo que está haciendo Berman, No. sobre todo porque no es una temporada en la que se esté transformando en puntos sus buenas actuaciones. Entonces, bueno, yo entiendo que la gente no esté viendo lo que está haciendo Berman. Y porque está infravaloradísimo el RB. Desde el inicio de Sí, sí, temporada. sí, Quizás no es tan totalmente. competitivo como al principio, pero es que el RB al 100%. principio era. Sí, sí, Era una si os locura. acordáis cuando estaba Sunoda, fue el mejor de la zona media en clasificación en los 2 grandes premios. Y en cuanto se fue Sunoda, Hadjar yo creo que solo lo ha sido en un par o 3 de ocasiones. Que lo he dicho, siendo Fíjate, rookie tiene mucho mérito, pero bueno, yo creo que dándole ese atributo de rookie, si no fuera rookie, no me aseguraría decir que lo está haciendo tan bien, ¿eh? Recordar el fallo de No, no. Australia, muy grave, el fallo que comete aunque fuera su primera carrera, pero bueno, es un fallo gravísimo. Y, y yo creo que ha He hecho visto head pues to 2 o 3 head grandes premios muy buenos, pero y no, sí que está muy no por diría un delante. grandísimo nivel. He visto head to head y sí que está muy por delante y la gente solamente se fija en eso, no profundiza más y les parece que está haciendo un temporadón, pero realmente no es tan así. O sea, sobre todo por el RB, porque todo el mundo se piensa que como es el Toro Rosso ya tiene que ser tiene que ser más lento mucho más lento que el Red Bull, etcétera, y pues no se dan cuenta de que pues en general los pilotos que hay ahí pues son bastante reguleros dentro del gran nivel que hay en la parrilla.
Y yo creo que eso pues se nota. Y es que Es algo la que mera muestra es Tsunoda. O sea, Tsunoda en Australia decían que había hecho una carrera de 9 de 8. Estaban todos diciendo que había hecho un carrerón tremendo, que no me parece que hiciese mala carrera para nada, pero sobrevaloraron un montón su actuación porque no eran conscientes del rendimiento que tenía RB. En siguientes qualis se vio como a veces Hadjar, Tsunoda se ponían segundo, tercero en Q1, Q2, pero luego acaban fallando. Me acuerdo yo que China fue espectacular, yo creo que eran sí, en quali China por lo menos fue. mejor que Red Bull. Y, y no sé, en general, luego no puede ser que Tsunoda esté parejo con Hadjar en RB, más o menos, uno unas décimas arriba, otro unas décimas abajo, según la vuelta, y que luego, pues ahora Tsunoda de repente sea malísimo. Ahora Tsunoda es el peor piloto de la parrilla solamente porque comparte box con Verstappen. Entonces, no puede ser. No puede ser que la gente tenga esa doble vara de medir. Mira, si me permites un apunte, Alberto, comentábamos antes de cosas que no se ven, ¿no? Sobre todo en la zona media. Lo que comentaba es uno de Australia. Tsunoda estaba haciendo un auténtico carrerón. Pero hizo un trompo en la vuelta esa caótica, si os acordáis. Sí, Hizo un trompo, una salida de pista que le costó unos 10 o más o menos aproximadamente unos 10 segundos y la gente no lo vio. Lo tuvo que resubir un fan a Twitter desde la grada y yo le di retweet y hice bastante hincapié en ese sentido. Pero a la hora de poner, por ejemplo, las valoraciones o en mi caso la clasificación con la corrección de suerte, la gente no lo vio porque, claro, hay muchas cosas que no se ven y yo lo entiendo, porque al final pasan tantas cosas en una carrera de Fórmula 1 que es difícil, si no tienes todas las herramientas, el poder hacer un seguimiento, como en este caso lo que hemos hablado de Berman. suele ser un denominador común que no cada temporada, pero casi menos que cada 2 temporadas, el RB, Alfa Tauri, lo que sea, es un cochazo y sobrevalora un poquito a sus pilotos. Yo lo vi en 2021 cuando Gasly tenía el Alfa Tauri, que en muchísimas carreras estaba al ritmo de Ferrari, de McLaren, y claro, Gasly a lo mejor quedaba por delante de Leclerc, Norris, Ricciardo y Sainz, y le ponían un 10. Era como, a ver, que es Alfa Tauri corre, creo que lo que pasa es que Tsunoda se estaba cagando encima, y yo creo que está pasando un poco lo mismo con Lawson y Hadjar, que Lawson está completamente desmotivado, y bueno, eso, que para mí es un cochazo. Y sí que lo hemos dicho todo, no voy a añadir nada más útil a la conversación. Para cosas poco útiles, el motor Mercedes, porque está fallando mucho, pero sobre todo en el coche de Fernando. Quiero opinar antes de hablar del abandono, que no hay mucho que comentar, no sé si queréis comentar algo. Yo querría decir que en directo la estrategia del Aston no me pareció mala, Tío, yo pero iba a decir lo mismo. en diferido, le he vuelto a ver la carrera y es horrible. O sea, quiero decir, tienes que defenderte de Hamilton, ¿vale? Tiene un coche más rápido, en un circuito donde no se puede adelantar. Hamilton está más o menos a 1,7. Entendemos que si Hamilton aprieta, se te pone en el culo, ¿vale? Pero, ¿paras, Alonso? ¿Por qué? Pero si Hamilton te va a hacer el overcut. O sea, ¿por qué paras? O sea, que entiendo que estaba el hueco que estaba dejando Lawson. Pero el hueco que estaba dejando Lawson, sales por delante por 6 segundos, ¿eh? No es que estuviese justo. Y a Hadjar no le pasas. O sea, paran esa vuelta porque les apetece. Y luego que estamos en Mónaco, que una bandera roja, un safety car, un virtual, quédate fuera, mantén posición con Hamilton, que es el rival, porque Hadjar ya estaba complicado. Y como mucho para en la vuelta siguiente que él pare. Como mucho. Pero no intentes, porque ahí te la juegas a una vuelta, Hamilton en el outlap, que seguramente te hubiese adelantado igual. Pero chico, no sé, un poquito de ambición, ¿no? Es que para mí paran a Alonso y se rinden con Hamilton. O no entendían que Hamilton podía ir mucho más rápido, que sí que es cierto que no. Luego tuvo problemas el Aston y tal. Pero, no sé, es que para mí le regalan la posición a Hamilton y es algo que Fernando dice en la radio. Fernando, súper enfadado, dice en radio, ¿vamos a seguir dándole aire limpio a todos los pilotos? Claro, es que paras, le das aire limpio a Hamilton, Hamilton te pasa, te hace el overcut. Yo no lo entendía a posteriori, mucho menos teniendo en cuenta que en Mónaco salen virtual, salen safeties, que te interesa tener la parada por hacer. Sí, yo creo que intentaron asegurar la posición porque sabían que ¿Con cuanto quién? antes te quitasen las paradas, porque cuanto antes te quitasen las paradas de encima, pues aseguraban la posición de que los de detrás ya era imposible que te adelantasen. Entonces yo creo que intentaron copiar la estrategia de Hadjar y dijeron, pues mira, ya está, detrás de Hadjar, detrás de Hamilton y aseguramos puntos así.
También, tío, a mí es que se me queda un poco la incógnita de qué ritmo tenía el Aston Martin de verdad. O sea, si Ya, hubiésemos visto a Fernando apretar, porque claro, como tenía problemas de motor, a mí se me queda un poco esa duda. O sea, quizás la primera vez que paran a Fernando no me parece tan criminal, aunque entiendo mucho tu punto y estoy de acuerdo a posteriori, pero la segunda vez, tío, o sea, luego al final todo el rato tenía la sensación de que lo van a parar, lo van a parar, lo van a parar. Y era, ¿por qué no lo dejan más tiempo? No sé. O sea, como que todo el rato estaban esperando a que se abriese un hueco para pararlo. Y no tenía sentido, ¿sabes? Yo en cuanto a la estrategia de Fernando, no quiero comentar mucho, la verdad, porque creo que en cuanto un piloto tiene esos problemas de motor desde la primera vuelta, cualquier estrategia se hace muy complicada. Pero no era la Y en vuelta ese 15. sentido, bueno, fue la viendo 15, ¿no? más o menos, juraría que sí, si no los tenía antes. Yo creo que empezaron un poco antes. Pero igualmente lo he dicho, desde la vuelta, sí, vamos a poner que fuera la vuelta 15, me parece una vuelta demasiado temprana. Hmm. Y para hacer estrategias me parece que ya todo era de perdidos al río en ese sentido. O sea, eh, una pena para Fernando, otra carrera más, donde encima esta era muy evidente. Creo que ha sido, bajo mi punto de vista, no sé si queréis, qué opináis, su mejor finde. O, es verdad que en Mónaco al final no dejas de ser toda la clasificación, pero para mí ha sido el mejor fin de semana de Fernando Alonso, lo que llevamos de temporada. Junto con Leclerc, mis mejores valorados en clasificación. Creo que esa última vuelta que hace, y ya no solo la última vuelta de Q3, sino también las vueltas que hizo en Q2 fueron una pasada. La diferencia que le saca Lance Stroll en Q1 es importante y yo creo que en La general última en de todo el Q1 fin de también es semana. muy buena, ¿eh? Sí, en todo el fin de semana ha estado muy por encima de Lance Stroll y oye, es un nivelazo el que ha tenido Fernando. Y en cuanto al respecto del rendimiento de Aston Martin, que bueno, lo podemos ver aquí en las estimaciones, y yo creo que se confirma un poco las estimaciones que yo tenía en Imola. Eh, Y, y al final lo que se ha ido diciendo o se ha ido confirmando, ¿no? Que las mejoras de Aston Martin habían llegado, pero le habían servido para salir de la zona baja y entrar en la zona Claro. media, pero ni mucho menos para liderar la zona media. Solo hace falta ver Stroll, bueno, podríamos hacer muchos memes, pero creemos que no, en cierta parte es una referencia, al igual que lo son todos los pilotos, porque no dejan de ser competitivos. Stroll tenía muchas dificultades para sacar un buen tiempo este fin de semana. El Aston Martin no parece un coche muy competitivo. Cuando el Aston Martin era competitivo, vimos a Stroll hacer tiempos competitivos, aunque estuvieran a 2-3 décimas de Fernando. En mi opinión, está más cerca de Sauber y los datos lo dicen, que de Racing Bull, Williams o toda la zona media de alta. Y una vez más Fernando puso el coche donde no debería estar, al igual que quizá lo podría haber hecho Leclerc si hubiera aprovechado un pequeño fallo de Norris y si no lo hizo ya en clasificación. Y por ese lado, bueno, pues una pena. La verdad que lo único que pensé es, oye, ojalá lleguen toda la mala suerte este año y el próximo año pues podemos ver algo mejor, como él mismo dijo en sus declaraciones. Fue un poco lo que pasó en 2022-2023, ¿no? En 2022 la suerte fue incluso más horrible que la de este año de momento. Fue una cosa, o sea, yo no he visto nada igual. Para mí es la temporada con peor mala suerte respecto a un compañero del siglo. Y 2023 disfrutamos con veranos. Entonces, bueno, ojalá sea algo así. Ojalá también se arregle un poco la temporada, porque sí que es cierto que Fernando puede empezar mal o acabar mal, pero es complicado que toda la temporada, porque la suerte al final es la suerte, pero tener mala suerte toda la temporada es complicado. Yo eso lo he visto en 2022, como digo. Entonces, bueno, esperemos que se iguale un poco y que ahora con el Aston, que ya vemos que puede puntuar, quizás no quedar sexto, pero quedar octavo, noveno, alguna carrera, ir un poquito recortando esa diferencia con Stroll, que a mí no me gustaría que Fernando acabase detrás de Stroll, la verdad. Mis Y estadísticas se acercaría respecto a lo que has dicho, Dani, de la mala suerte. La temporada 2010, en la que Vettel pierde 103 puntos y Weber, por ejemplo, solo pierde 18, pero aún así Vettel le acabó quedando por delante de Weber, que es más que significativo. Y lo dicho, yo ¿cuántos pierde no, Fernando, según tú, en el 22? me Porque vas a sí que tener. es cierto Sí. que tú, claro, tienes en cuenta en la potencial, por ejemplo, tienes en Ujú. cuenta, te pongo un ejemplo, sanciones de Miami y Canadá, una vez ya ha sucedido todo. Sí, correcto. Porque si, claro, si no hubiese sucedido la disaster class que fue los Virtual Safety Car de Canadá o Miami, nunca jamás Ujú. Alonso hubiese tenido una sanción, porque no se hubiese desesperado, por ejemplo. Sí, bueno, muchas veces depende de la sanción, ¿no? Como sea la Claro. de que le pusieron en Estados Unidos, ¿no? Bueno, es que Todos os ojo, acordáis de eso, menos eso. mal que se lo quitaron, ¿eh?
Claro, al final yo intento siempre ser objetivo en el sentido de dar razón a la FIA o intentar ver qué es lo que dicen los comisarios, ya que tienen muchos más datos que los que podríamos tener nosotros, pero es que hay puntos que son como los que hemos dicho de Berman, ¿no? Sí, Este mismo fin de sí, semana. sí, sí. Como tengas que hacer caso únicamente a las sanciones de la FIA, bueno, pues Yo me hablando parece de más. Ujú. temporadas de mala suerte, para mí, desviándonos un poco del tema, para mí 2017 Verstappen es una cosa absolutamente criminal. 2018 Ricciardo, se invirtieron los roles, tiene muchísima mala suerte Ricciardo. Y me sorprendió cuando volví a ver Leclerc 2012, 2021. 2012 Hamilton. 2012 Bueno, Hamilton y eso 2012 es el inicio de brutal. Schumacher, tío. La primera media temporada de Schumacher, sí que es Correcto, cierto sí, que sí. no fue más rápido que Rosberg, ¿vale? Pero podía haber cosechado muchísimos más puntos También de es lo que la que lía, ¿eh? cosechó. O sea, quiero decir, o sea, está mucho más cerca de Rosberg que en 2010 y 2011, pero también comete errores que Sí, pero es una perdió, mezcla de perdió ambos. podios, ¿eh? Perdió Sí, podios, sí. Sí, perdió Ujú. China. Sí, perdió 41 puntos. Tenía que haber acabado 3 puntos por delante de Rosberg. Tenía que haber ganado a Rosberg esa temporada, 90-87. Y acabó siendo 49 para Michael, 93 para Rosberg. Es el piloto, si no me equivoco, Imagínate. de todo nuestro análisis desde el 2004, digamos de zona media alta, con menos porcentaje de puntos obtenidos respecto a los que debería. Consiguió el 54% de los puntos que debería haber conseguido. Imagínate. Lo hacemos en porcentaje porque no es lo mismo perder un punto para alguien que está acostumbrado a tener Claro, ganar por 25 que Claro, claro. claro, no alguien es lo que mismo que consigue Vettel uno. en 2010 pierda 100 a Eso es, que, yo qué sé, un piloto de zona media perdiese 100, que sería una completa locura. eso es, 54%, 41 puntos que perdió esa temporada. Bueno, ya volviendo un poco a encarrilar el tema, Y teniendo en Alonso cuenta 37, que me lo preguntaste antes, Dani. en 2022. Eso es. Y Ocon también tiene bastantes, supongo, ¿no? ¿O no? Ocon tiene 33 más. Es Imagínate, decir, un es decir, diferencial de Ocon, 60. Ocon consiguió el 156% de los puntos, es decir, un 56% más, y Fernando consiguió un 69%. Claro, para mí la suerte de un piloto también va ligada un poco a la suerte de su compañero. Por eso yo siempre hablo de suerte respecto al compañero. Porque suerte en En 2015, el por caso de que ejemplo, esté por delante, siempre, porque al final si tú pierdes puntos, son puntos que coge el compañero, que esto es una cosa claro, que veo mucho que a Ocon por le pasó Twitter. muchísimo. Sí, es una cosa que veo mucho por Twitter cuando yo saco mis análisis, que la gente a veces dice, pero como ha perdido solo 2 puntos, aquí podía haber perdido 6. Digo, ya, pero es que por delante también hay gente que pierde puntos. Claro, Muchas veces estos análisis que hace la gente de, no, mira, aquí Fernando estaba cuarto, pues hubiera perdido 12 puntos. Bueno, hay que ver cómo estaba cuarto. Porque pasa en muchas ocasiones, por ejemplo, este fin de semana lo hemos visto. Russell tiene mala suerte en clasificación. Es muy probable que Russell hubiera clasificado por delante de Fernando. Berman quizá hubiera estado a la par, pero también fue más rápido que Alonso en todas las sesiones en todas las vueltas de Q1. Entonces, en ese sentido, bueno, evidentemente Fernando tuvo mala suerte, pero si no lo hubiera tenido, también se hubiera beneficiado de la mala suerte de Russell y Berman. Por eso siempre es importante, cuando vamos a medir la mala suerte y los puntos perdidos, tener en cuenta a todos los pilotos. claro. Bueno, hablemos un poquito del tema Russell, porque me pareció muy interesante lo que hizo. Yo creo que todo el mundo le criticó porque sabíamos que no le iban a meter 5 segundos. En plan, sería absurdo. Y cuando le metieron el drive-thru y empezó Antonelli a hacer el tapón histórico de rodar 5 segundos más lento por vuelta. O sea, Russell pasó. O sea, no fue Antonelli el del tapón, fue Albon. Y después lo hizo Antonelli. Russell hizo un drive-thru y 2 paradas y acabó exactamente en el mismo sitio. Cuando tenía una jauría de pilotos detrás criminal. O sea, me pareció. Es que es lo que comentó tanto Russell como Sainz al final de la carrera. Fue un poco un circo todo. No sé qué opináis. O no Pues, tenéis opinión. a ver, es que, a ver, a Es mí que no en hay el más. momento a mí en el momento me gustó que lo hiciese, pero Sí, a porque mí no tenía también. tan O claro sea, que le fuesen a poner un drive-thru, ¿eh? yo Porque sí. como la FIA es tan aleatoria o tan... Es que no lo tenía tan claro y al fin y al cabo que es saltarse una curva, ¿no? Lo que pasa es que adelantando un piloto, o sea, ¿Sabes me dónde no parece bien. pusieron, drive-thru? En la típica radio de Karma de Fernando, a Palmer, en Italia. Sí. Palmer se salta la chicane para adelantar a Fernando y le meten 5 segundos. Y claro, Palmer, el Renault Claro, era claro. muchísimo mejor coche. Y le saca 5 segundos y le saca 10 y 15. Le Sí, meten a ver, 5 me segundos parece y un poco, joder. me parece un poco diferente la acción porque aquí Russell fue intencionadamente y yo no digo que Palmer Palmer no lo también, hiciera intencionadamente, pero había una batalla por posición, eso sí estamos ya. de acuerdo. Yo no Sí. digo que le deberían de haber metido más, que no Sí, le sí, sí. deberían haber metido más, pero
Claro, Algo está tiene que claro que hacer igual no Russell, es. estaba Pero es que claro. aquí está la típica laguna, Pues, que esto sí, sí que lo es una que está laguna claro en es que el le ha salido bien. reglamento. Esto sí que es una laguna del reglamento que hay y que no está solucionada, y es que se supone que un reglamento, o el reglamento de la FIA, juzga las acciones por su causa y realmente prácticamente siempre también juzga las consecuencias, por lo cual Siempre. es bastante complicado muchas veces adivinar qué es lo que puede ser, porque es que eso también, o sea, castigar con segundos es muy subjetivo, porque lo vimos, por ejemplo, no me acuerdo qué fue, o sea, creo que fue con Hamilton cuando tuvo el accidente, o sea, cuando tuvieron el accidente en Silverstone con Verstappen en 2021, que no sé si le sancionaron con 10 segundos y claro, para Hamilton 10 segundos era como en plan, bueno, pero claro, a lo mejor 10 segundos para otro piloto es muchísimo, entonces, claro, es muy subjetivo. Por eso también juzgar o sea, las sanciones por segundos, que me gusta porque es de las mejores maneras que hay, pero por eso, que al fin y al cabo todo es muy subjetivo y luego pues la laguna de juzgar la causa o la consecuencia también. Y respecto Y a la acción de puestos. Russell, a mí me gustó, o sea, la acción de Russell a mí me gustó cuando lo hizo, porque por lo menos veíamos algún intento, tío. O sea, es decir, si no lo intentas, te vas a quedar detrás, no vas a conseguir ninguna posición, entonces por lo menos lo intentas. Hombre, a lo mejor quedas un poco mal, pero bueno, lo has intentado, ¿sabes? En plan, y te podía haber salido bien, porque por lo menos al final acabó quedando delante del resto de pilotos. O sea, Albon y se le adelantaron, pero acabó delante del resto de pilotos. Sí, no sé si siente que. También digo una cosa, creo que Russell no lo hizo a sabiendas de que le iban a poner un drive-thru, ¿eh? O sea, yo creo que pensaba que le iban a poner una menor sanción Sí. y al final le pusieron un drive-thru. Si Claro, no, por No, la pero no lo hubiese intencionalidad. intentado. lo que es objetivamente cierto es que le salió bien. Sí. Porque Russell estaba por detrás de los dos Williams a falta de hacer dos paradas, por lo que iba a salir último, claramente. Gracias a saltarse la chicane pudo estar unas cuantas vueltas en aire limpio. De hecho, gracias a rodar, me parece que fueron 3 o 4 o 5 vueltas en aire limpio, pudo sacar el suficiente tiempo para cuando entrara en el drive-thru seguir saliendo por delante del pelotón, que fue cuanto menos cómico. Y eso permitió que sacara la distancia suficiente como para hacer las dos paradas y quedar por detrás de los Williams, que a nada que hubiera habido otro abandono por problema Dudas. mecánico o por cualquier cosa adelante, Russell hubiera terminado en puntos y Antonelli ha quedado último. O sea que en ese Totalmente. sentido, a mí el fin de Russell me parece muy poco valorable. Es decir, no se le puede achacar nada. Si algo se le puede achacar son cosas positivas, porque el ritmo de clasificación estuvo a 10 milésimas. En las vueltas que rodó a la misma vez que Verstappen, estuvo a 10 milésimas de su tiempo, por lo que hemos hablado antes. Podía haberle luchado la posición, pero en ese sentido a Russell el domingo no se le puede achacar nada. Yo, para mí, la FIA actuó bien, metiéndole un drive-thru. ¿Sabéis cuándo la FIA no actuó bien? Y me voy a saltar aquí un poco el guión. Cuando se quedó Gasly su aleroncito por ahí y no sacaron absolutamente nada. A ver, no me parece que actuaron mal, porque había doble bandera amarilla y un comisario en Mónaco está lo suficientemente cualificado, sobre todo en las primeras vueltas donde hay mucho hueco entre el primero y el último. Bueno, aunque ahí ya habían parado algunos, pero bueno. Para entrar, coger el alerón y meter eso otra vez. Vale, lo entiendo. Mi problema es que si no tuviesen miedo de desvirtuar la carrera, hubiesen sacado virtual. Para mí ese es el problema. Y lo hemos visto varias veces durante esta temporada y otras temporadas. Que a veces les tiembla el dedo para ponerle el virtual o el safety por si acaso se cargan estrategias. Y Yo no creo que les tiemble, Dani. En mi opinión, bajo mi pues punto de sí. vista, no. Hay Bajo mi veces punto de que vista. no lo sacan o no lo sacan. Por ejemplo, no sacan el virtual hasta que los líderes han pasado meta. Yo sí que pienso que algo les tiembla. Eso lo hacen mucho, tío. Eso suele ser quizá más en clasificación, cuando esperan que alguien cruce meta. Pero Pero no Sí, sí, sí. En Imola, por ejemplo, vimos una falta de criterio muy grande. Fueron dos coches que se quedaron apartados en la misma zona y una vez se sacó un virtual y otro un safety. Yo creo da la que sensación de que sacan lo que quieren cuando quieren. eso es otra cosa. Eso es lo que estoy de acuerdo. Eso es lo Mm. que estoy de acuerdo. Entonces, bueno. Hablando Es que, claro, es de. que yo os iba a comentar antes, que al final no lo he dicho, pero ¿vosotros creéis que si llega a ser otro piloto que no sea Berman, no hubiesen pensado mejor, se hubiesen pensado mejor ponerle 10 posiciones de sanción Sí, 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 cuando lo sí. de la bandera roja? O sea, quiero Sí. decir, Si le hubiera pasado a Leclerc o a Hamilton, se los hubieran No, puesto. no, no, no. Y a Norris tampoco. Y a Piastri no, tampoco. a los de arriba Nadie no, de pero los da de igual, delante. y a Verstappen tampoco. O sea, creo que a los de Nadie de los de delante se arriba. lo hubiesen pensado, porque saben que las consecuencias son más graves y dicen, ¿para qué? ¿Sabes? Pero sin Pero embargo, Berman, estás en la pues, zona media-baja, eres fácilmente lanzable a los leones. por eso, o sea, Ujú. que os lo iba a decir, pero bueno, al final he dicho, bueno, no lo voy a decir, pero creo que venía al caso.
Para mí no. Y para mí era uno de los memes que tenía Magnussen, porque Magnussen siempre ha sido un guarro toda la vida, ¿vale? Pero yo creo que también se le metía una caña con las sanciones, que era una cosa que llega a estar luchando un mundial y no le meten esas sanciones. Pero bueno. Ahí sí que no les tiembla el pulso, Dani. Ahí sí No, que no, no. No. ahí no les tiembla. Para zona media baja y pilotos así que no tengan muchos fans y tal, buah, madre mía, le Con meten quien les unas. tembló el pulso fue con Antonelli, a la Sí, hora ¿verdad? A de la hora de la sancionar sanción. a Bortoleto. O Estás sea, con la aprendiendo, sanción con a pasar de Bortoleto. tema. Ah, eres histórico. Para mí, yo ya lo he dicho antes, para mí es cierto que lo de Antonelli es absolutamente criminal. Es un movimiento de me pico porque me hayas adelantado, me tiro en la siguiente curva. Pero también le coge el hueco, ¿eh? En plan, te quiero decir, mm, yo sé que mucha gente no estará de acuerdo, porque tampoco estoy diciendo que Antonelli lo hiciese perfecto, ni que lo hiciese bien, ni que no mereciese una sanción, ni nada. De hecho, es una opinión que no tengo 100% madurada. Para mí Antonelli le coge bien el hueco, ¿eh? Lo que pasa es que por ahí es complicado que quepan dos. Quizás mirando mejor la onboard que no he visto, podría haber frenado más a Antonelli y dejarle más espacio. Pero dudo de que ahí en una vuelta uno quepan dos coches. No lo sé. ¿Qué opináis? A ver, se tira un poco desde lejos, por detrás, claramente. Se tira al vértice, totalmente subjetivo, ya lo hemos comentado muchas veces lo del vértice, pero es que gira en el último momento y deja, o sea, es como que acompaña a Bortoleto a aparcar en el muro. Y Bortoleto no puede, o sea, es que no puede hacer nada. Quiero decir, ¿Pero crees si que le me, echa? ¿O crees que no caben? que creo que no caben, pero porque Antonelli gira en el último momento. O sea, Antonelli tenía oportunidad de girar mucho antes de la curva, pero gira ¿Tú en el último crees? momento. Sí, 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 totalmente. Que a lo mejor Antonelli, no sé si era su intención o no, pero yo es que lo he estado viendo varias veces repetido ahora mientras lo comentábamos, o comentabas tú antes otra cosa, y es que no le deja nada de espacio. Y es verdad que la curva es complicado, pero creo que se puede ir en paralelo en esa curva, pero hay que hacerlo bien. O sea, hay que pillar bien el vértice, el del interior no puede pasarse mucho porque entonces si no lo deja sin espacio, etcétera. Y creo que se tira desde lejísimo. O sea, es que me dio una sensación de lo típico que haría un piloto contra la IA en un videojuego. Es decir, bueno, me tiro aquí porque sé que la IA se va a apartar, pero no es la IA, tío, es Portoleto. Sí, yo estoy de acuerdo con Alberto en todo lo que ha dicho, pero sigo viendo más culpabilidad a Bortoleto en el sentido de que yo veo que le falta todavía casi prácticamente medio metro para hacer contacto, o sea, para estar en paralelo. Y en un circuito tan pequeño tienes que estar muy cerca para querer hacer un paralelo. Yo creo que Antonelli no le hubiera dejado espacio, eso lo tengo muy claro, que no le hubiera dejado ningún tipo de espacio. Es que Bortoleto, si os fijáis en la onboard, se ve como primero por el retrovisor, da un primer volantazo, que eso ya le hace coger la trazada demasiado por el exterior, demasiado pronto, y ya cuando ve que no va a poder hacer la curva por el exterior, se va recto y choca contra el muro. Pero es que tenía ligeramente espacio. Yo creo que habría habido contacto. Y en ese caso, si Antonelli hubiera dejado menos de un coche con el reglamento que, bueno, Alberto y yo más o menos estamos de acuerdo, en ese de que hay que dejar espacio prácticamente siempre, pues yo creo que ahí sí que hubiera sido totalmente sancionable lo de Antonelli. Pero cuando tú te tiras al interior y el otro piloto, vamos a decir, que se aparta, y porque yo lo que veo es que Bortoleto se aparta más que otra cosa. O sea, ve que Antonelli no le baja de espacio, se aparta y se va al muro. Pero es Para que, mí, sí, sí, para mí, Bortoleto quiere hacer la curva y se piensa que puede, pero como que medio duda. Para mí, Bortoleto, si lo hubiese hecho perfecto, no hace la curva. Es que para mí no hay espacio. Porque 100%. para adelantar en esa curva necesitas que el piloto que estás adelantando te cede la posición. Esa es mi y opinión. y no le iba a ceder Antonelli. Y ninguno de los dos cedió y el que acaba mal es Bortoleto. A ver, No, el que volantazo cedió del que fue hablas, Bortoleto. el volantazo del que hablas no es por que se le vaya el coche, ¿eh? También hay que, o sea, No, no, hay es que porque matizarlo. le ve Es porque venir de por el. repente ve que Antonelli se tira ahí y entonces, claro, se asusta un poco y dice, hostia, que no cabemos, me tengo que echar para el exterior para que quepamos. Y luego ya Antonelli es que no le deja, o sea, ¿para qué vas a meter ahí el coche para tocarte y comprometer tu carrera? Es que volvemos a lo mismo que lo de Piastri y Verstappen en Australia. Es que ¿para qué vas a comprometer tu carrera? O sea, quiero decir, yo creo que intentó minimizar daños, es que no hacía la curva, por mucho que se intentase meter ahí, intentase tocarse rueda con rueda, entiendo lo que dices de que podía haber apurado un poquito más, pero es que aunque apurase ni de coña, o sea, es que no entraba en la curva, pero es que es lo que digo, Antonelli, a mí me parece bien que te tires, o sea, yo soy súper partidario de que los pilotos lo intenten y ya en Mónaco ni te cuento, pero lo intentas, pero yo creo que Antonelli podía haber frenado antes ahí,
se tira, frenas antes y haces la curva por el interior y no tienes por qué aparcar a un piloto en la curva. Sí, pero mira, aquí Alberto y yo creo que Dani va a estar de acuerdo conmigo. Con el reglamento que hay actualmente de la Fórmula 1, no puedes contemplar que tú te tires y le dejes hueco, así, y menos en Mónaco. O sea, Antonelli no podía frenar un poco antes y decir, no, te voy a dejar un coche de diferencia, no vaya a ser que no vaya a cumplir la normativa que no existe. Entonces Pero Antonelli Berman, tenía una vez, Berman, perdón que te corte, Berman, una Sí, vez Antonelli le roba la cartera posicionalmente, digamos, tienes que perder la posición y ya está. La pierdes y estás detrás. es triste, pero es un poco así O la sea, normativa. Es que si está Bortoleto no lejos, hubiese querido estrellarse, ¿me entiendes? Ujú. Es que Es que aún así es que en está esa lejos, curva tío. hemos visto 1000 veces un piloto echando de pista a otro en 1000 categorías. Yo lo he visto en Fórmula E, yo lo he visto en Fórmula 2. Imagínate en un Fórmula 1 con los barcos que tenemos. Que te tiras. Para mí, lo que hace que la maniobra sea un poquito más grave de Antonelli es que lo hace justo después de que Bortoleto lo adelante. Lo cual me hace que denota un poquito que estaba como rayado, picado, ¿sabes? Que es un poco de calentada. No lo sé. Es Para mí como es que no. Baton. O sea, para mí es que le deja sin espacio. O sea, me recuerda mucho a la acción Pero para mí no le de. deja sin espacio. Para mí entra y no cabes. O sea, para mí sí. O sea, a mí me recuerda muchísimo a las típicas. Es que no sé si fue. Ay, no me acuerdo. Algunas en Austria, por ejemplo, la de Verstappen con Norris, que se cierra un montón al exterior y se deja No, no totalmente es el eso. vértice. Para mí no Se- es eso. yo, por más que la veo repetida, yo veo eso. En plan, Antonelli puede hacer la curva y espera muchísimo y ya al final del todo gira. O sea, es totalmente la sensación que me da. Y luego, no sé si alguna con Hamilton y Vettel me quiere sonar en esa misma curva de Austria, también que fuese así. Entonces, bueno, yo creo que Antonelli podría haberlo hecho de otra manera para ganar la posición y no aparcar a Bortoleto. Para mí, sanción. O sea, yo eso, con la normativa actual de la FIA igualmente, yo eso lo sanciono. Pero haciendo un poquito de abogado Yo, del yo con la diablo, normativa actual no creo que sea sanción. si sancionas eso, entonces sí que no hay adelantamientos en Mónaco. Porque incluso los Uf, de Magnus en el, no sé si fue 23, que para mí me estaba gustando la carrera en general del 23 antes de que lloviese, porque hubo como 4 o 5 adelantamientos que estuvieron guays. Cuando adelanta antes de Loebs, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba esa curva, el piloto de fuera mira, te deja, Walter. una vez te metes, tienes que dejar la posición en Mónaco, porque si no, vas al muro, que no hay otra. O vas al muro, o tocas al del interior, o qué cosa. Entonces, es eso, es un poco el debate de Antonelli tiene la posición, pero se tira un poco kamikaze. Pero es que en Mónaco, ¿cómo no te vas a tirar kamikaze para adelantar? Te tienes que tirar kamikaze, Sí, ¿no? Entonces es un A ver, pero es poco que de... esto al final no es como los simuladores, que cuando tú te tiras un poco ya te marca la flechita roja y tú sabes que tienes que dejar espacio. O sea, esto es una cosa que no es real. Entonces, en Ya. ese aspecto, pues Antonelli, yo creo que es que yo veo que Antonelli no se acaba de tirar mal. O sea, a Bortoleto sale un poco mal de la curva, Antonelli aprovecha el adelantamiento que le hace para hacer un pequeño lacito y salir con más velocidad. Y, oye, yo creo que Antonelli no le iba a dejar ningún tipo de espacio a Bortoleto, pero es que Bortoleto bloquea demasiado pronto, se va recto. En ese punto yo creo que estoy más de acuerdo con Dani, que con mira, el yo creo reglamento, que, con la situación que hay ahora, A ver, para yo creo mí, que el que lo hace mal es Bortoleto. Bortoleto bloquea porque ya sabe que no hace la curva. mira, yo veo Entonces una clava cosa Correcto. clave, frenos. veo una cosa clave que no sé si os habéis dado cuenta, y mirad el vídeo si queréis. Veis a Antonelli hacer la curva y veis a los Alpine que van detrás y los Alpine la toman mucho más por el interior que Antonelli. Y eso para mí es lo que denota que Antonelli hace la curva para aparcar a Bortoleto. No sé si Sí, aposta pero Pero es que o sin querer. es Antonelli que se yo tira. creo, claro, pero es que yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que Antonelli no le deja espacio, pero es que eso no hay ningún problema hoy en día en la Fórmula 1. O sea, ¿qué problema Para hay mí, con no dejar espacio al que hay en Sí, pero antes, exterior? por ejemplo, Dani ha Antonelli dicho no que le no deja le parece espacio. que no haya Para cogido mí el no lo hace a vértice. propósito. Para mí es simplemente una consecuencia de que no caben. Pero para mí se pasa un No, poco la frenada. para mí lo hace a propósito. Antonelli es, tengo el interior, le alargo la trazada y tú o frenas Para o mí te no. estampas. Para mí no alarga la trazada a propósito, sino que es que en esa curva cuando te tiras es así. Yo creo que te puedes tirar yendo o sea, frenando en el interior, en el vértice. Es que se pasa un montón. O sea, dentro de que es una curva en la que pasarte un montón es complicado, porque no vienes con mucha velocidad, para mí es Yo que es que, yo es que creo que cediendo todo el mundo puede hacer paralelo dos curvas, porque si se hicieron en Loebs se puede hacer en esa curva. Lo que pasa es que nadie quiere ceder así, claro. O
sea, Antonelli va a ceder, claro. en vez de meter el coche entero, mete solo el morro, sales más lento de la curva y dejas espacio a Bortoleto, pero es que eso con la normativa actual no tiene sentido. O sea, para mí, creo que Antonelli podía haber adelantado perfectamente y tener 99% de probabilidad de mantener la posición y dejarle el suficiente espacio a Bortoleto como para no aparcarle. Y lo digo en serio. O sea, es que veo a los demás coches hacer la trazada y hacer una trazada muy diferente a la que hace Antonelli. O sea, Antonelli es verdad que se tira ahí y le da igual Bortoleto. O sea, es que le da absolutamente igual. Es como si yo pilotase contra la IA. Es como me da igual lo que le pase. Absolutamente me da igual. Yo me tiro aquí y que él se las apañe como pueda. Pero es que Antonelli es que le cierra tanto al final de la trayectoria del vértice, o sea, más allá del vértice, una vez que ya lo ha pasado, es que le da igual, en plan, le da igual Bortoleto, en plan, no sé, es la sensación que me da. Es verdad Ya, que me pero estoy también repitiendo, Alberto, pero Bortoleto evita el toque para tenerlo él. Es mi sensación. O sea, intenta evitar el toque y se va recto. Tenía espacio. Yo no te digo que hubiera sido suficiente, pero tenía espacio. Al menos que lo hubiera intentado. o Ya sea, tenía después, espacio a la izquierda, pero no enfrente. no, a O la sea, derecha no, tenía no tenía espacio. espacio O no sea, tenía no estaba en espacio para rueda con meter. rueda, ¿eh? Le faltaba todavía prácticamente medio metro para estar rueda con O rueda. sea, Le le faltaba un faltaba un poco, poquito. estoy de acuerdo, pero aún así no hacía la curva ni de coña. O sea, por mucho que metiese ahí la rueda, ¿eh? No O te sea, es digo que que, no, pero sin haberlo intentado no lo podemos saber. Y Bortoleto no lo intentó. Dijo, vi un momento que lo vio imposible y fue tarde, porque ya no podía hacer la curva. bueno, o sea, te lo puedo comprar, pero aún así lo veo muy complicado. Pero bueno, sí, A eso, ver, que nos de todas estamos formas, es repitiendo. triste que tenga que ir o al toque, es decir, o que tenga que producirse el contacto para saber si hubiera sido o no sanción Antonelli, pero bueno, ya sabes que la Fórmula 1 funciona así. Pero bueno, mola, que por lo menos en esta acción por lo menos estemos los tres en desacuerdo, que casi siempre estamos de acuerdo en todo. Y está bien Bueno, que difiramos en esto. eh, si queréis, acabo de encontrar esto en mi cajón, ¿vale? Estaba buscando una regla. Pues si queréis medir un poquito, ¿sabes? La trayectoria de Antonelli, ¿vale? Yo os dejo esta regla y medimos un poquito cuánto espacio tenía Bortoleto, si cabían los dos. No tengo ningún problema, ¿eh? Porque estamos ¿Podemos haciendo medir 2 horas de podcast. el vértice también? ¿Lo podemos medir con eso? Depende, puede estar aquí el vértice o aquí o aquí o aquí. Depende de donde quieras. Claro, claro. Y es increíble que haya encontrado una regla, en plan, en mi vida. Bueno, ¿queréis hablar un poquito del Gran Premio de España? Porque para mí se vienen cositas, porque desde inicio de temporada ya se estaba diciendo que en España empezaba otro campeonato. Quizás es algo que se ha rebajado un poco. No sé si porque el campeonato ya ha empezado y la gente está mentalizada en el campeonato actual, en plan las primeras carreras y tal, o porque quizás no piensan que vaya a ser tan cambiante como se pensaba al principio, pero al principio mucha gente estaba diciendo que en España empezaba otro campeonato y que nadie diese la temporada perdida hasta España con la normativa de los alerones y todo esto. Entonces no sé si os habéis informado de algo, yo no he visto ninguna noticia al respecto en... Yo he visto dos cosas. O sea, yo sobre todo, la más última de todas es que Red Bull confía mucho. Confía mucho. Creo Hmm, que, o sea, he leído en declaraciones como que tienen, o sea, como que han encontrado algo y que además creen que McLaren va a salir considerablemente perjudicado de... O sea, confían bastante en que McLaren salga perjudicado. No sé muy bien cuánto de cierto es, pero confían bastante. Y luego otro equipo que yo creo que tiene muchas esperanzas, aunque bueno, es la máquina de vender humo más grande de la Fórmula 1, pero Ferrari también tiene bastante confianza. Leclerc, bueno, no para decir, un Gran Premio de España, que ahí pueden cambiar las cosas, De etcétera. hecho, Pero bueno, con Aston literalmente Martin Leclerc ha también, ¿eh? dicho... También tiene Sí, mucha sí, sí. confianza. Pero puede ser que Leclerc haya dicho, no sé cuándo lo dijo, que no echaba aún el Mundial a perder. Que no lo echa a perder aún. O sea, confío un montón. Bueno, Entonces, no sé si es que todos, o sea, McLaren va a ser el último coche porque todos confían, Sí, pero sí, no es sé. que un apunte que te iba a hacer, Alberto, es que todo el mundo confía en Sí, España. O sea, menos McLaren, ¿no? hemos dicho Ferrari y Red Bull, pero ¿qué se dice de Aston Martin? ¿Qué se dice de Haas? ¿Qué se dice de Sauber? ¿Qué se dice de Alpine? Yo creo que todos los equipos se supone que grandes actualizaciones o Como un mini cambio de considerablemente. reglamento, ¿no? Un micro Sí, cambio de reglamento. Que luego no pasará nada, ganará Norris, segundo Verstappen, tercero Norris, Piastri, ya está. Pero sí, pero bueno, es un aliciente muy importante. Vamos. sí, 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 sin duda. a ver, yo creo que el más perjudicado va a ser McLaren por simple dinámica. Sí, que se ve Porque en venir, ¿no? general, sí, y porque en general yo creo que, pues que es lo que le toca un poco a la normativa ya que está acabando, pues es que el resto copien y se vayan acercando un poco a McLaren. Me parece un poco difícil
que McLaren se vaya a distanciar aún más. O sea, no creo que eso Sería muy pase. bueno, sería muy bueno para el campeonato. Es o sea, Que si cómo McLaren se dará distancia. un pasito hacia atrás. Claro, claro. Que lo dicho, Claro. si McLaren dará un pasito hacia atrás, yo creo que seguiría siendo mejor coche, pero a nivel de igualdad con el resto. No sé si estáis de acuerdo. Pero es que Sí, sí, estoy de McLaren acuerdo. yo no haya un gran premio que no lo haya considerado el mejor equipo. No, sí, pero el caso es que McLaren, según el Gran Premio, son 6, 7 décimas más rápido que el resto. Es que, cuidado. Que es que Claro, por para. eso Es que que si no, un pasito para atrás igual te pone a 2 en esos claro, casos, claro, que es que sigue si no fuese por siendo. McLaren, tendríamos la parrilla tan sumamente compactada. Es que había momentos en otros grandes premios en los que yo sentía que estaba McLaren y luego el resto, todos como en poquísimas décimas, y era como en plan, hay más diferencia entre McLaren y el segundo que entre el segundo y el último. A mí me da la Evidentemente sensación, no es así, pero joder, o sea, es que McLaren estaba como destruyendo un poco el mundial, por así decirlo. a mí me da Mira, la sensación sí, Dani. que o sea, opinamos, yo qué sé, que Verstappen, el Red Bull es segundo coche en, yo qué sé, en Japón o en Imola o donde sea. Me da la sensación de que ese mismo coche lo pones a salir duodécimo en una carrera aburrida de una parada, difícilmente hacer overcut o undercut, y opinamos que ese coche es cuarto o quinto coche. Sí, si lo conduce Verstappen, no, pero Sí, pero me Es que, entiendes, ¿no? es que solo hay una referencia. Claro, pero me ya. entendéis. O sea, es decir, Sí, 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 creo sí, que sí, te he entendido. la parrilla está tan compacta, el aire sucio afecta tanto, que salir detrás y hacer una mala quali y que nadie se dé cuenta porque tu compañero también un poco también, Claro. luego en carrera estás un poco estancado, tal. Ostras, es que a mí me da la sensación de que los rendimientos pueden ser mucho más variables de lo que parece. A ver, todo el mundo yo creo que ahora mismo piensa que Red Bull ha sido segundo coche a lo largo de la temporada. No, no sé si Enrique también lo tiene plasmado así, pero Sí, yo por lo menos. es lo que iba, es lo que iba a comentar, que lo tenía delante. El promedio, ya sabemos que utilizamos porcentaje, porque no es lo mismo Hmm, una décima en Mónaco que en Spa. Entonces, de promedio, tras el Gran Premio de Mónaco, estaría McLaren, sorpresa para todos, el mejor coche. Y en segundo lugar estaría Red Bull a 444 milésimas. Tercero Mercedes a 488. O sea, lo podemos dejar en empate. Y cuarto Ferrari a 502 milésimas. O sea, hablamos que de Ferrari a Red Bull y eso que Red Bull está inflado por Verstappen. O sea, claro, claro, prácticamente la eso iba a referencia decir. de Red Bull es la de Verstappen. Del Red Bull a Ferrari habría media décima de promedio. Y ya después hay un salto que me parece importante de casi 4 décimas a la zona media, empezando por Williams, Racing Bull, Alpine, Haas, Aston Martin y en último lugar destacado Sauber. Claro, lo que yo ¿Qué ha quería hecho decir es que mi Mercedes? sensación es que Verstappen, Verstappen está falseando totalmente el rendimiento del Red Bull, eso estamos, o sea, todos estamos de acuerdo, pero yo incluso más. O sea, para mí, el Mercedes ha sido. Es que no voy a decir claramente porque en verdad claramente no es, pero yo estoy bastante conforme con la opinión de que por lo menos Mercedes ha sido un buen coche. Luego Ferrari te puedo decir que a lo mejor ha sido el cuarto y Red Bull tercero, pero porque creo que los que mejor han rendido son Verstappen y Leclerc. Aunque bueno, yo creo que tú tienes a Russell por delante de Leclerc, pero bueno, es verdad que Leclerc ha tenido picos bastante altos y luego ha tenido otros grandes premios los que no ha estado tan bien. Pero bueno, es que viendo la distancia a la que está Hamilton, no sé, tengo la sensación de que igualmente Verstappen. Es que el caso de Verstappen, que es lo que digo siempre, es que hay pilotos que en su pico pueden igualar a Verstappen haciéndolo muy bien, ¿vale? Leclerc, Russell, incluso Norris en según qué gran premio, Alonso. Pero lo que hace que Verstappen esté en otra liga con respecto al resto y que les saque tanta diferencia a todos los demás es que Verstappen está en ese pico todo el tiempo. Entonces los Sí. demás van bajando y al final de la temporada se crea una brecha entre Verstappen y el resto que casi todo el mundo no es consciente de lo grande que es, porque al fin y al cabo luego en cada gran premio no hay tanta distancia entre Verstappen y ese segundo piloto que está en ese gran premio, pero a la larga Verstappen les acaba sacando una brecha muy grande al resto precisamente por eso, porque Verstappen siempre está entre los tres mejores del gran premio, casi siempre el primero, y el resto, pues bueno, bajan del top 10 y eso es que es en lo que yo menos estoy de acuerdo con todo el mundo cuando veo puntuaciones de notas, etcétera. Yo siempre tengo a Verstappen en una liga y luego el resto de pilotos en otra completamente diferente.
pero precisamente por eso, por la consistencia de Max, que yo, eso sí que es algo nunca visto para mí. O sea, en este siglo no he visto a nadie con la consistencia de Max, ni siquiera Alonso, porque en quali Alonso no era tan consistente como Verstappen. O sea, o sea, Alonso podría tener otras cosas como gestión mejor que Max, pero en cuanto a consistencia yo no he visto nada como el holandés, pero nada, ¿eh? Bueno, eh, tengo que sacarte el tuit de las rachas de Alonso en cual y a sus compañeros y tal. Sí, pero por Nada, eso es está broma. bien. Eh, Esto es Massa, tal. Fisichella. Bueno, buenos pilotos. ¿Qué opináis de quién va a ganar el mundial, chicos? Venga, va. Así rondita rápida. Y lo dejamos. Sí, vamos a hacer un top 3. Así antes de Barcelona, ¿sabes? Porque a nosotros nos gusta mojarnos sin fundamento. Porque Claro, para claro. mojarte con fundamento, yo qué sé, ya está la piscina, te quiero decir. Entonces, para mí, sin absolutamente ningún fundamento, porque no sabemos cómo va a cambiar Barcelona y la reglamentación de los alerones, todo esto, para mí gana Norris. Hazte tu top 3. Norris, Piastri, Verstappen. ¿Crees que alguno está cerca? Plan, ¿crees que a lo mejor un Russell o un Leclerc pueden competirlo o ya no? Como la normativa de los alerones no tira McLaren para atrás. Claro, es que yo estoy aquí opinando como si la normativa de los alerones no estuviese todo el mundo diciendo que a McLaren le viene mal, pero Claro, a ver, es que depende para de mí cuánto sí. confíes en eso. Eso Es que si ya sigue entra así, dentro de no. tu Es criterio. que Russell, Leclerc, incluso Hamilton, Antonelli se van a empezar a quitar puntos entre ellos, incluso Verstappen. Lo que pasa es que como Verstappen siempre está maximizando resultados, A ver, me también te cuesta más digo tenerlo para atrás. que lo tengo aquí delante. Leclerc está a 80 Ya, puntos de es que Piastri aproximadamente. Russell está a 60. Es que las Son muchos. descalificaciones y la mala suerte sí, de Leclerc sí, influyen mucho. Claro. Por eso, a ver, yo os digo el mío. O sea, para mí, o sea, yo creo que sí que Red Bull se va a acercar a McLaren y que todos los equipos se van a acercar a McLaren, pero creo en concreto que Red Bull se va a acercar bastante. Y yo creo que va a ser tercero Piastri, segundo Norris, primero Verstappen. Yo confío en mm, Max. O sea, creo que si Max ahora mismo está es que más que Max tienes que a confiar en menos el de Red 30 Bull. puntos, o sea, creo que está a menos de 30 puntos de Piastri, habiendo tenido un coche un segundo peor que el McLaren en muchos de, en muchos de los grandes premios. Por lo cual, si está solo a menos de 30 puntos, con que se acerque un poquito al Red Bull, yo creo que Verstappen ahí te acaba poniendo todo el rato el coche arriba y como sigan cometiendo errores Piastri y Norris, les va a poder la presión de ver ahí a Verstappen todo el rato. Creo que Max se puede imponer, así que confío un poco en que esa brecha entre McLaren y Red Bull se cierre y que Verstappen vaya a estar ahí arriba. Y luego entre Norris y Piastri, es que yo llevo diciendo que Norris va a ganar a Piastri el Mundial toda la temporada. O sea, no ha habido ni una parte de la temporada y eso la gente cercana a mí lo puede corroborar y tampoco porque me caiga mal Piastri ni mucho menos, pero todo el rato he tenido la sensación de que Norris era más candidato a ganar el Mundial que Piastri. En todos los grandes premios, incluso cuando Lando estaba más criticado o más cuestionado, todas las veces tenía esa sensación. Es verdad que en muchos casos ya he tenido serias dudas. Las pocas dudas que tenía a inicio de temporada, que yo pensaba, o sea, prácticamente no tenía ninguna duda de que Lando iba a ganar a Piastri, sí que las he tenido a mitad de temporada, pero aún así, si yo tuviese que dejarme todo mi dinero por uno de los dos, yo hubiese apostado por Lando por encima de Oscar, aunque por muy poquito. Y bueno, después de Mónaco, pues yo creo que mucha gente se sumará un poco a esta opinión. Pero, pero eso, yo me sigo manteniendo un poco más fiel a esa velocidad natural, a ese puntito extra que le veo en rendimiento puro a Norris respecto a Piastri, sobre todo porque tengo la sensación de que Lando no está cómodo y que en cuanto consiga un poco de confianza, cobre un poco más de feeling con el coche, yo creo que sí que puede estar consistentemente delante de Piastri por muy poco, porque las diferencias entre ellos son mínimas, pero sí lo suficiente como para poder afianzarse delante del Mundial. Va, Enrique, dime que gana Alonso. Que no tenga sentido, va. Bueno, a ver, la verdad es que a mí no me gusta hacer predicciones y menos a tan largo plazo, porque yo creo que lo que habéis comentado un poco, lo que puede pasar en España puede ser fundamental para lo que resta de campeonato. Pero bueno, por haceros, no haceros un feo, por decir una predicción, me la ha quitado Alberto de la boca. Yo considero a Verstappen que está un paso por encima en igualdad de condiciones mecánica con los dos pilotos de McLaren. Y si Red Bull
ya no digo que sea mejor. Yo no diría ni que hiciera falta que fuera mejor que el McLaren en el resto de grandes premios, pero con que esté más o menos a la par, yo creo que Verstappen va a ser capaz de recortar puntos y yo pondría como ganador a Verstappen. Y entre Norris y Piastri veo mucha igualdad. No es que la vea, es que es lo que los datos muestran. La existes. El ritmo de carrera ha sido prácticamente todo a la milésima. Entonces yo daría primero Verstappen, segundo Norris, tercero Piastri. Pues ahí queda la cosa, ¿no? Creo que podemos Sí. cerrar por aquí. A ver si la normativa de Barcelona nos da una alegría. Sobre todo tirando un poquito McLaren hacia atrás, porque yo creo que todos sabemos que es lo típico que dices de Alonso, de darle de un coche 2 décimas más lento y luchará. Pues Verstappen es un poco así. Y nada, lo cerramos por aquí, ¿no, Williams, chicos? creo que va a ser otro de los coches que quizás no va a poder, o sea, que va a salir perjudicado. Por eso de que Sainz dice que no van a meter mejoras y que ya están súper centrados en 2026, puede ser que Puede sean los ser, ¿eh? perjudicados. Puede ser. Es que hay que leer entre líneas. Puede ser. Yo lo que leo es que Berman va a hacer varios podios entonces esta temporada. Vamos a ver Pero no una le gusta progresión del Haas hacer, y... no le gusta, hacer predicciones a largo plazo, pero podio de Berman. Claro, entonces, no, por lo que decís, ¿no? Si todos los equipos o Williams y McLaren se van, bueno, pues veo una oportunidad de lujos ahí para Berman y para Ocon también, No, veo. es que ese melón que has sacado, que yo también lo tengo un poco en mente respecto a Haas, cuidado. Ya verás como en algún gran premio sorprenden y están ahí en un top 5. Porque ¿Os sí. acordaréis? ¿Os Es lo acordaréis de típico mis que van a hacer. palabras? Van a clasificar quinto y séptimo y la gente va a decir que, wow, qué pilotazos, tal. Como, que sí, que Es sí. que en clasificación no suelen ir bastante mal. En clasificaciones, sobre todo en ritmo de carrera, cuando va Bueno, bien el Haas. tú espérate que Sí. Barcelona hace milagros, ¿eh? Que Barcelona, cuidado, ¿eh? Y tampoco es que sea bastante mal, es que o en una quali o en otra, o tienen mala suerte o un piloto lo hace fatal. Y por eso no da esa sensación de que estén arriba, pero cuidado. Pero sí que es verdad que en carreras suman muchísimo. Habrá que ver. Bueno, si os acordáis el Gran Premio de China y el Gran Premio de Bahrein, dónde salían y dónde acabaron, bueno, pues dice un poco del ritmo de carrera que tiene el Haas, al menos de momento. Incluso en Y, Australia, ¿eh? En Australia estaban lejísimos en quali y luego en carrera yo seguí un no, en carrera poco. también, ¿eh? No, Ese pero Gran Premio es una excepción, ¿eh? vi momentos de Berman de ir muy rápido, tío. O sea, Bueno, cuando ¿sabéis lo estaba súper que, atrás, vi momentos de Berman de ir muy rápido. Mucho más rápido sabéis que lo que Ocon. tiene momentos también? Este podcast. Y este es el momento de cerrar. Así que bueno, chicos, hasta aquí el informe de pista del Gran Premio de Mónaco. Nos vemos la semana que viene en España. Todo lo que vayáis para allí, pasadlo bien. Echaros crema solar. Iros con mucha agua. Tened paciencia si vais al parking con los coches, porque, bueno, os podéis tirar ahí 3 horas fácilmente para salir. Usar el Si transporte vais público, a usar el transporte público, mm, cuidado, porque a veces también. sí. Si vais a Pelús, id muy pronto. Y cuando creéis que es muy pronto, levantaros 1 hora antes de lo que creéis que es muy pronto, ¿vale? Y nada, pasadlo bien todos los que estéis por allí y los que no, lo veremos desde casa. Así que nada, nos vemos. Chau. Adiós.